central de Subrayado. Que pasen bien. Buenas tardes. Amigos, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están pasando? ¿Cómo estás, María Inés? Lindísima la temperatura, Sí, está muy grato para los que necesitan salir afuera o pueden hacerlo o tienen la capacidad de disfrutar este día, que así lo hagan. Para los que quieran seguir informados, estamos nosotros compartiendo con ustedes estas imágenes hermosísimas de lo que Gerardo Sotelo, un hombre influyente en redes, ha denominado para siempre la costa palermitana. La costa de Palermo. Cualquiera de nosotros diría que es la Rambla montevideana, pero así está el mundo, amigos. La parte más linda y sí, efectivamente. Hablando de influyentes periodistas, vamos a seguir adelante. El señor presidente de la República en este momento está llevando a cabo un acto público en la Junta de Galicia, en Santiago de Compostela, recibido por las más altas autoridades de justamente gallegas. Estaba hablando de que en nuestro país nadie es más que nadie, pero en el día de ayer en una conferencia pública adelantó primero que el denominado hincha de la garrafa estaba debidamente identificado. Y lo que pareció más importante para todos nosotros, que a través de un chequeo de inteligencia en redes, la policía sabía que estaba preparada una azonada en la tribuna Amsterdam. En redes y con interceptaciones telefónicas, un trabajo de inteligencia policial justamente que permitió prevenir, supuestamente, según dicen ustedes, males mayores, porque estos hinchas o estos barra bravas, más que hinchas, como Peñarol no le daba las entradas, iban a quemar todo. O sea, la palabra que se utiliza para, bueno, pudrirla, como se decía, ¿no? Esto significaba que el partido no iba a terminar. Y a algunos les llamó la atención, pero acá lo veníamos comentando hace días ya, que el presidente ya estaba preocupado por el tema y tomando decisiones desde o con la Secretaría de Deportes, que es una dependencia de la presidencia. Ayer recibíamos al diputado Carballo y al otro diputado, cuyo apellido no recuerdo, del Frente Amplio, que tenían un proyecto trabajando en la bancada oficialista, en parte con las sugerencias que llegaban desde la Presidencia de la República, sugerencias que también incluían a la Asociación Uruguaya de Fútbol, el organismo privado sobre el cual el Estado no tiene, en fin, autoridad para, por ejemplo, administrar faltas, sanciones, pero sí sugería algunas cosas, sanciones, requisitos para el ingreso a los espectáculos de fútbol, pero ayer estuvo bastante más duro. Ustedes ya vieron las declaraciones del presidente. Sorprendió quizás que dijera cosas que uno daba por obvias, ¿no? Vamos a reprimir a los violentos, es algo que está obligado a hacer el Estado. Vamos a reprimir de aquí en más, supone que no se estaba haciendo. A tal punto que un colega le pregunta en determinado momento, cuando se muestra muy enfático, muy enérgico, en el hecho de decir, vamos a sacarlo, lo vamos a meter en las chanchitas, dijo incluso, vamos a combatir a los violentos, vamos a reprimirlos en el marco de la ley. Y el periodista le dice, ¿no lo estaba haciendo el Ministerio del Interior? Es decir, o no lo hacía de esa manera, no recuerdo las palabras, dice, no lo hacía. Es decir, hay un antes y un después a partir de ahora. Fue muy enfático, como diciendo, esto lo dijo además, se terminó. También es cierto que ayer de tarde las autoridades explicaron el operativo y la dimensión que, según nos dicen, podía haber llegado a tener y que en parte lograron, mediante la detención de los principales barras bravas, que esto no tuviera unas dimensiones que, según dijo el presidente, podrían haber tenido la característica de una azonada. También es cierto que el ministro no puede decir que fue un operativo exitoso cuando finalmente no se jugó el partido, casi matan a un policía. Parte de la azonada se hizo en la tribuna Amsterdam, que fue tomada por los barras bravas, en fin. De todas maneras, se ve que hay otra disposición de la AUF, sin duda, en este caso de Peñarol, que hoy hace una conferencia de prensa, del Ministerio del Interior, con un liderazgo que tiene que asumir una vez más el presidente en tema de seguridad. Recordemos que en otra
circunstancia compleja, convocó a una serie de reuniones interpartidarias para, bueno, recabar ideas, proyectos que, bueno, se están tramitando, algunos de ellos en el ámbito parlamentario, ¿no? Por cierto, se encuentra ahora, como ustedes lo ven, el presidente fuera del país. De cualquier manera, ha tomado estos recaudos y ha ostensiblemente aceptado hacer declaraciones sobre cosas que pasan dentro del país cuando se encuentra en una gira de otra índole. Está tratando de promover comercialmente el Uruguay cuando se están sucediendo estos hechos. Sí, estaba negociando con Mariano Rajoy ayer mismo la posibilidad de que España empuje un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, nada menos, ¿no? Un país confiable necesita también reforzar esa imagen. Me lo preguntaba si no te pude ayudar. Reutor era el nombre del otro diputado que junto al diputado Carballo, que ingresaban hoy el proyecto de ley en el tema de violencia, nos acompañaron en el día de ayer. Es para hoy que está hecha la convocatoria, como decía Gerardo, pero a las 18 horas la conferencia de prensa de Peñarol, en la que se espera que el doctor Juan Pedro Damiani realice importantes anuncios junto a el plantel de jugadores. En estas condiciones, afirmó Edgar Welker, Peñarol no puede competir. Eso a modo de adelanto, y nos viene muy bien para la primera de las llamadas telefónicas, la única que vamos a tener en el día de hoy. Le agradecemos especialmente la posibilidad de contactar porque queríamos empezar nuestro programa hablando con el secretario nacional de Deporte, el profesor Fernando Cáceres. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Inés y Gerardo, un gusto estar con ustedes nuevamente. ¿Cómo estás? Igualmente. Bueno, a ti seguramente no te sorprendió la energía y el énfasis con los que salió el presidente Vázquez desde España después de lo que pasó el domingo. No me sorprendió porque no de ahora, sino desde antes de asumir la responsabilidad en la Secretaría al inicio de este periodo de gobierno, el presidente nos dio mensajes muy claros y muy enfáticos sobre sus expectativas en torno a los temas de seguridad en el deporte. Cáceres, ¿estos barras bravas argentinos llegaron a entrar al territorio nacional? Bueno, esas son preguntas que la verdad es que no me siento con autoridad para contestar. La Secretaría no tiene dominio sobre los temas vinculados directamente al Ministerio del Interior. Nuestra función es una función de asesoría y tratamos de procurar generar los espacios de entendimiento y de acuerdo. Y si bien recibimos información del Ministerio del Interior, yo preferiría no ser el portavoz de estas respuestas. Yo tengo entendido, por la información recibida, que se detuvo el ingreso al país en Argentina de ciertas personas que venían acompañando a bombos y otros materiales de apoyo para la actividad de nuestro país. Pero insisto y reitero que no quisiera ser portavoz de información que es propia del Ministerio del Interior. Pregunto, ¿y si puedes asegurarnos, o en todo caso está dentro del mismo cono de reserva, que la estrategia era que se jugara el primer tiempo y complicarla en el entretiempo? Sí, esa información la poseía el Ministerio del Interior y, como bien explicó ayer en conferencia de prensa, solo se confirma los hechos ocurren. Cuando se produce el asalto a los puestos de alimentos de la tribuna Ámsterdam, es la señal de que efectivamente la información que se había recibido se estaba cumpliendo. Y con ese motivo fue que se toman por ese motivo es que se toman algunas decisiones. Como ese plan que estaba previsto y del cual el Ministerio del Interior contaba con esa información, iba a traer aparejados otros hechos de violencia mucho más graves, fue que en determinado momento se tomó la decisión de suspender el partido. La suspensión del partido le corresponde al juez, pero en acuerdo entre el Ministerio del Interior y la Secretaría Nacional del Deporte, y en la medida en que los actores del fútbol reunidos no lograban ponerse de acuerdo, fue que tomamos una decisión de la suspensión del espectáculo que le comunicó el jefe de policía al árbitro del partido. ¿Quiénes tomamos, Cáceres? ¿Quiénes fueron? Bueno, en consulta entre el Ministerio del Interior y la Secretaría Nacional del Deporte. Cuando el Ministerio nos consulta,
nos da la información de cómo vienen los hechos y qué es lo que se puede prever que ocurra a posteriori. La Secretaría, en su función de asesoramiento, recomendó que no se siguiera, que no se jugara el partido. Es importante, y bueno, no tenía este dato, por eso... Sí, en acuerdo con el Ministerio del Interior. ¿Pero es frecuente que los consulten frente a este tipo de situaciones? Sí, absolutamente. Sí. Sí, no siempre nos ponemos de acuerdo, ¿no? Claro, claro. No, bueno, pero esto es así, bueno, ellos tienen una mirada... Es bueno saberlo. No, a ver, el Ministerio del Interior tiene una mirada muy focalizada en los temas de prevención y represión de la violencia y del uso de la fuerza. Bien. Nosotros tenemos un horizonte de mirada más amplio que involucra otros aspectos del concepto de seguridad, motivo por el cual ocupamos la presidencia de la Comisión de Prevención de Violencia en los Espectáculos Deportivos, en virtud de que el presidente de la República quería precisamente esa mirada un poco más amplia sobre el tema. Bien. Aún así, ¿usted considera que la situación fue exitosa desde el punto de vista de lo que se previno? A mí la palabra éxito nunca me gustó. ¿Por la X? Yo comparto en esto aquel pensamiento de García Márquez: cuando una persona alcanza el éxito, lo único que le espera es el descenso. Claro. A mí el éxito no es una palabra que me guste. Yo creo que el procedimiento que se llevó a cabo evitó males mayores, claramente. Eso lo puedo afirmar. Bien. En conocimiento de la información, el procedimiento, cumplió con objetivos de evitar males mayores. Y en ese sentido, creo que el Ministerio del Interior se siente satisfecho de lo actuado. Sí, evitó males mayores, no pudo evitar que hubiera males muy graves y que, entre otras cosas, los barras se salían con la suya, que era no jugar el partido. Bueno, había otros objetivos de los barras, sí, que por suerte no se pudieron cumplir, pero sí, efectivamente, salieron con la suya en el sentido de obstruir la realización del espectáculo. Y eso está muy mal, francamente. Cáceres, ¿qué me dice usted de esta declaración que adelantan ya directivos de Peñarol y que dicen que en estas condiciones Peñarol no puede competir? Bueno, yo me estoy enterando por ustedes de esta información. Nosotros, como hemos dicho muchas veces, tratamos de no referirnos a los clubes, sino a las federaciones, que son nuestras contrapartes, nuestros interlocutores cotidianos, y así que voy a evitar hacer una referencia directa, pero una sola mención a Peñarol, porque creo que se ha hablado mucho de todo lo negativo que ocurrió, y que es mucho, francamente, pero a mí me parece que hay algunas señales interesantes, incipientes si se quiere, pero interesantes, sobre las cuales construir otro camino. Yo quiero rescatar de la actitud de Peñarol un cambio que implica el reconocimiento de la realidad. Ajá. Hasta el momento, de parte de algunos actores del fútbol, había una negación en relación al funcionamiento de sistemas de barras. Bien. Alimentados desde el ámbito propio del fútbol. Yo Fernando, creo que sí. No, tenés razón, desde los clubes y desde el Ministerio del Interior, porque el tema de que hay grupos de narcotraficantes pugnando por el poder en la tribuna Ámsterdam concretamente, lo ha exteriorizado el Ministerio del Interior hace muy poquito tiempo. Todos lo sabíamos desde antes. Nadie hablaba en estos términos tan crudos del tema. Sí, puede ser. No he seguido con similar atención este discurso del Ministerio del Interior. No es por quitarle responsabilidad a los clubes, digo, para... No puede ser, porque a ver, en esto yo creo que tenemos que tener una línea que admita, que tome en cuenta el principio de realidad. Sí, si nosotros partimos de la base de que la violencia es un problema social y no del fútbol, equivocamos el diagnóstico y el punto de partida para encontrar la solución. Bien. La violencia en el país existe, ha adquirido características propias en estos tiempos últimos, pero hay una violencia que es propia del fútbol. Bien. Si no lo admitimos, nos equivocamos. ¿En qué consiste esa violencia propia del fútbol? En la creación y el desarrollo de un sistema de barras que la verdad que lo único que ofrece y augura son muy malas consecuencias para todos, porque
es un sistema que se alimenta a sí mismo. El Barra se caracteriza por depender económicamente, depender en su estrategia de supervivencia de la institución, del espectáculo deportivo y del entorno. Pero, Fernando, para reafirmar lo que decís, ¿cómo funcionaba la mafia, la de las películas, la mafia siciliana, la camorra napolitana, para hablar en términos casi familiares? Y le vendía seguridad al comerciante, es decir, si usted paga, no le rompemos los vidrios y no lo roban. Eso era el accionar de la mafia, principalmente. Pero es lo que hacen las barras, es un procedimiento mafioso. Si vos pones 200 pesos, estacionás a la vuelta del estadio del Parque Central, del Campeón del Siglo, o lo que sea, y no te pasa nada. Si no, te rompemos todos los vidrios. Es decir, eso, que todos sabemos, ¿tiene o no tiene un vínculo con los que son los dueños del escenario, que es el Club Atlético Peñarol, el Club Nacional de Fútbol o quien sea? Esa es la pregunta del millón. Digo, bueno, ¿y tiene o no eso no perseguible por parte de la policía, de la justicia, ese tipo de hechos que no son los únicos, quizás no los peores? Pero Gerardo, sí, es así. Yo decía hoy, si no admitimos con principio de realidad algunas cosas, es muy difícil poder construir. Entonces, si nosotros seguimos focalizando el tema de la violencia como los hechos físicos que ocurren dentro de un campo de juego y cuya única respuesta, dándole cierto valor al pensamiento mágico, es que el Ministerio del Interior lo resuelva, estamos equivocándonos, porque hay otros actores que juegan. Detrás de un Barra hay un conjunto de actores que hace posible la existencia del Barra y su sistema de funcionamiento. Bien. Y eso involucra a las entidades, pero sería injusto si digo que si generalizo. Acá se trata de un grupo escaso de dirigentes. Entonces, pero lo que quería destacar es que la decisión de Peñarol de cortar estos beneficios es una decisión sana que ojalá se sostenga en el tiempo. Bueno, eso último que acabas de decir me parece muy atinado, porque también podemos pensar mal y suponer que como Peñarol no le convenía jugar este partido, no iba a obtener nada positivo en lo previo, y probablemente en lo deportivo perdiera, y estaba todo el tema de la marcha del campeonato, quizás convenía hacerlo ahora, y si Peñarol estuviera primero o segundo y estuviera disputando el campeonato, quizás no tendríamos que, pero es simplemente hacer un razonamiento contrafáctico. Ojalá, como tú decías, se mantenga y esto se convierta en una política de la institución, ojalá. Esas lecturas y especulaciones son posibles. Yo prefiero la otra lectura, la que rescata un acto positivo de reconocimiento de la realidad y de un principio de acción para tratar de resolverla, cortando ese flujo de asistencia que se da al sistema de barras. Y eso para mí es alentador, como es alentador también que en el partido disputado entre Peñarol y Rampla, ante el inicio de cánticos que hacen apología de la muerte, hubo una cantidad importante de espectadores que abuchearon esta conducta. Sí, como es muy interesante observar que en los partidos de la selección uruguaya se resiste la gente a aceptar que se silben los himnos de las elecciones que nos visitan. Esos son síntomas alentadores, a los cuales habría que sumarle también, si se le mira desde el aspecto positivo, porque tiene una cara muy negativa también, la ausencia de espectadores que no quieren convivir con situaciones de violencia o con barras en el estadio. Y la señal de no haber poblado la tribuna olímpica es una señal que se puede leer con un lente negativo, y yo prefiero leerlo como una señal de la gente que no está dispuesta a participar en ciertas condiciones y sobre eso construir. Agradecemos mucho este contacto y sin ánimo ninguno de polemizar ni de despegarnos de sus palabras, cierro el segundo párrafo que extraigo de Montevideo Portal con declaraciones de Edgar Welker, que dice que estará acompañado en la conferencia de prensa de hoy por los jugadores y por el cuerpo técnico, que fueron citados pero que no realizarán declaraciones, que se aguardan importantes anuncios y no se descarta por parte de Peñarol que no se presenten los próximos cotejos del campeonato uruguayo especial. La preocupación que uno tiene como dirigente de fútbol, dice Edgar Welker, es que esta situación que estamos viviendo, no hay garantías para que Peñarol siga jugando al fútbol en la medida que no se tomen las cosas más en serio. Peñarol estará expuesto a estas situaciones
como quedó claramente establecido. Quizás esto contradiga eso que usted planteaba recién, o quizás no. Esperemos las próximas horas. Esperemos confiados en que haya una respuesta positiva, y de parte del gobierno el interés es que la actividad continúe siempre desarrollándose con normalidad. Pero sí, las autoridades del fútbol, en que la actividad no continúe, están en todo su derecho y en el ejercicio libre de su soberanía y de su autonomía de decisión. Profesor Cáceres, muchas gracias por este contacto con La Tarde en Casa. Gracias a ustedes. Chao. Cerramos la llamada con el secretario nacional. Lo conozco hace mucho tiempo, de Arguel, que lo respeto mucho como dirigente del fútbol. Así que, y además lo digo porque todo el mundo sabe que soy simpatizante de Peñarol. Así que Peñarol, que hizo de los becarios una industria para presionar en la AUF y para obtener mejores posibilidades de no salir del estadio, no tiene garantías para jugar. Así que el que inventó o el que le dio carácter industrial al regalo de entradas, ahora es el que no tiene garantías para jugar. Por favor, Edgar. En fin, vamos a no, por no hablar de otras cosas, ¿no? Pero... No me cuestione la fuente, que es el video portal, le pido por favor. Lo conozco hace mucho tiempo. Les digo, por favor. Llámese a respeto por la fuente que le estoy dando. Pero si yo tengo testimonios de contratos que se firmaron con un barra brava al lado, contrato de venta de jugadores, con un barra brava al lado, controlando lo que se firmaba, ¿de qué estamos hablando? O sea, está bien, las circunstancias son muy especiales, pero conviene quedar callado. Ya está, Peñarol perdió los puntos, pero no, así no, es decir, Peñarol no tiene garantía. La gente, los peñarolenses que están dolidos, pues, lo menos que merece la sociedad es que no le tomen el pelo, es decir, calladito la boca, se retira el equipo, no se retira, se juega a puerta cerrada, pero no, bromas no, porque no está para broma la cosa, en fin. Vamos a hacer una pausa, se la necesita y vamos a ella con un consejo. Lo trae Salud y Flora. A la hora de tomar mate, siempre es un buen momento para acompañarlo con Salud y Flora. La compuesta de los uruguayos es Salud y Flora, que también te ofrece otras variedades. Ginkgo biloba, modela mate para cuidar tu figura, yerba extra suave. Elegí la que quieras y disfruta tu mate con la mejor compañía. Salud y Flora, el mate por naturaleza. No todas las casas son como las de las revistas de decoración. ¿Acaso son ilegales los pisos floreados? Blem 3 en 1 limpia, da brillo y perfuma todos los pisos por igual, sin distinciones. A tus pisos, créelos como son. Cuídalos con Blem. Dime por qué está tan sucio tu vestido, Nurán. ¿De dónde demonios vienen? Solo fuimos a buscar un poco de carbón y eso es todo. Ya no sé qué haremos. Mi corazón no resistirá mucho si seguimos así, Nurán.